Muy buenos días. Continuamos con el programa de conferencias, Diálogos de Arquitectura. Damos inicio a la conferencia del arquitecto Armando Palacios Audirac, Arquitectura y Territorio. Cedo la palabra a la arquitecta Victoria. Buenos días, arquitecto Armando Palacios. Sea usted bienvenido a la Universidad Cuauhtémoc. Le agradecemos su participación en este ciclo de conferencias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación de la oficina, el interés en nuestro trabajo y pues comencemos este diálogo con mucho gusto. Si quieren voy compartiendo entonces la presentación. Víctor, si nos apoyas leyendo la semblanza del arquitecto. Sí, doy lectura a la semblanza. Gracias, Víctor. Establecido en 2010, el estudio MMX se crea como equipo colaborativo con sede en la Ciudad de México, enfocado en los procesos de diseño para las diversas escalas del territorio. Fundado por el arquitecto Jorge Arbizu, Ignacio del Río, Emanuel Ramírez y Diego Ricalde, el estudio busca una práctica colaborativa cuyo trabajo, síntesis de la estructura misma del equipo, promueva la consolidación de su experiencia con una dinámica colectiva participativa. Con un enfoque abierto a cualquier escala de intervención, la oficina desarrolla propuestas cuyos territorios varían desde el diseño, instalaciones, hasta la arquitectura y el urbanismo, reconociendo en cada proyecto un reto único por su contexto físico, económico y social. El estudio ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales, entre los cuales destacan el premio Highly Commended Emerging Architecture de Architectural Review en Londres, el Architectural League Prize en Nueva York, la Bienal Latinoamericana en Pamplona, España, el premio CEMEX por Mejor Vivienda Nacional e Internacional y el Design Vanguard 2012 de Architectural Record, 10 oficinas emergentes a nivel mundial, entre otros. Su trabajo ha sido expuesto en galerías y museos como el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno MoMA en Manhattan, Nueva York, el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, de Storefront for Art and Architecture en Nueva York, el Museo de Moda Mude en la Trienal de Lisboa, Portugal, y la Exposición de Arquitectura Mexicana en París, Francia, entre otros. Damos la bienvenida al arquitecto Armando Palacios Audirac. Arquitecto, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Víctor, por la introducción. Como ya les explican, yo soy Armando Palacios, yo soy arquitecto mexicano, colaborador del estudio MMX y profesor asistente en la Cátedra Blanca de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la Universidad Cuauhtémoc por esta invitación a estos diálogos, que en este caso pues, hablaremos de vivienda y trataremos de tocar pues, temas relacionados a la nueva realidad. En este formato de transmisión en vivo desde Facebook, que creo que es una plataforma increíble para seguir estudiando, pensando y dialogando, aunque no podamos vernos, ¿no? Ojalá haya oportunidad de vernos en Querétaro próximamente, pero pues trataré de hacer esta charla digital lo más amena posible. Vengo entonces yo en representación de Estudio MMX. Es una oficina de arquitectura, como ya explicó el maestro Víctor, y desde 2010 que empezó a trabajar, pues ya ha habido una serie de proyectos, colaboraciones y trabajos de todo tipo en estos 11 años de trabajo, ¿no? Que se cumplen en este 2021. Esta es, digamos, la puerta de nuestra oficina. No tengo que explicarles que todos son colores diferentes, pero lo que sí es que cada año se hace como este concurso interno para pintar la puerta, que es una manera como pues de trabajar y de meterle un poquito de personalidad también a la oficina. No quiero echarnos la culpa, pero el año que la pintamos de negro fue justo cuando comenzó el COVID. Tampoco quiero decirles que tenemos la solución, pero ya lo pintamos de blanco y esperamos que eso ayude este año a que mejoren la situación.
Durante estos 10, más bien 11 años, ha habido proyectos en todas las escalas, como comentaban en la presentación de la oficina, y pues hemos tratado de abarcar justo escalas desde las instalaciones, desde el diseño de objetos hasta planes maestros y escalas territoriales mucho más amplias. Estas son unas imágenes de la oficina que quería compartirles para que vieran también parte del proceso. Para nosotros es muy importante la parte de la documentación, los diagramas, las maquetas. De hecho, pues esta es la sala de junta donde se encuentran todas las maquetas. Es muy sencillo hacer referencia a esos proyectos cuando los tienes a la mano, ¿no? Al alcance. Y pues de esas maquetas, digamos que también de algunos proyectos que se seleccionaron, se hizo una abstracción volumétrica que representa como la idea general de ese proyecto, y pues tuvimos la oportunidad de presentarlo justo en el Museo Franz Mayer, en esta exposición que también lleva el nombre de Arquitectura y Territorio. Pasando ahora sí al tema de la nueva realidad, que es el tema de este congreso. Si partimos de cuál es la realidad, fuera de entender la nueva realidad, tenemos que entender cuál es la realidad en la que vivimos. José Ortega y Gasset en 1914 deja plasmada esta frase sobre el ser y sus circunstancias, y si no se trata de esas circunstancias, pues entonces el ser se pierde, ¿no? O sea, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué circunstancias entonces existen en donde trabajamos? Nos enfocaremos en la Ciudad de México, pero pues, para darles un contexto, desde 1964 ha habido 90,000 personas desaparecidas. Solo en lo que va del 2021 ha habido 38,316 feminicidios. Hay un desabasto de agua también importante y que hay que prever y trabajar con ello. Una desorganización y un desabasto de productos y de servicios que a las ciudades, pues eso daña muchísimo. Una cantidad de personas ya en espacios donde no es suficiente, donde se encuentran muchos espacios ya atiborrados de personas, y pues la situación de la corrupción, del tema pues, de cómo se construyen las cosas, bajo qué legislación trabajamos, cómo se aplican las normas en nuestra profesión y en las profesiones con las que nosotros tenemos relaciones, y sobre todo cómo eso pues impacta a la vida urbana, ¿no? O sea, sí las diferencias y las desigualdades que se pueden llegar a presentar en un entorno urbano, que es donde están situados los proyectos que tocaremos hoy, pues sí tienen como una situación de confrontación, y se vive bastante malestar ahora en estas situaciones cuando la ciudad no empieza a dialogar con sí misma y a entender las dinámicas que suceden en ella. Y si entendemos entonces esta realidad, pero tratando de aterrizar la realidad de la vivienda, entendamos entonces la vivienda más que como el sustantivo del objeto de la casa, entendámosla más bien como la manera de vivir, que esa definición está un poco más cerca de la definición de habitar que de vivienda como del objeto, ¿no? O sea, un objeto podría ser este lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por personas, pero más bien debería de ir, creo, en esta charla va hacia la manera de vivir, hacia este modo de vivir. 3 proyectos son los que hicimos una selección y estuvimos comentando para hablar de este tema de la vivienda. Los 3 proyectos son los departamentos de RL, los departamentos de PS y los departamentos de GB. Vamos a ver ahora una descripción general de cada uno de estos departamentos de RL. Se compone por una serie de volúmenes que dejan espacios vacíos y van desplazándose sobre el lote para generar patios internos, diferentes vistas, iluminación, ventilación. Cuenta con 2 niveles de estacionamiento y ahora lo veremos más a detalle, ¿no? Los departamentos Patricio Sanz pues tienen esta secuencia de patios y tienen
la casualidad o la fortuna de estar en un predio de esquina, lo que también le va a dar entonces pues, las cualidades volumétricas y de fachada y de ventilación que verán más adelante. La planta se divide en dos cuerpos, digamos, en la planta baja para dar lugar a esta secuencia de patios, y se desplantan los departamentos junto con un nivel de estacionamiento. Y el tercer proyecto del que vamos a estar hablando son los departamentos de GB, que se conforman por esta serie de espacios interconectados a diferentes alturas que van armando el cuerpo completo, pero que en realidad son unidades independientes. Cada una cuenta con espacios abiertos, tienen también acceso a un patio central y cuenta con su espacio de estacionamiento. Para que entendamos este ejercicio y podamos como llevarlo juntos y que cualquier duda que surja o algo vaya como en torno a esta conversación, hablaremos ahora del método de la oficina, que considero que para el trabajo de Estudio MX el método es todo, es pues, parte fuerte y parte importante de la manera de entender la lógica de los ejercicios que se van a hacer, ¿no? Entonces, en este ejercicio o experimento haremos un método comparativo entre los tres proyectos de vivienda para tratar de diseminar las cualidades de cada uno. Es una selección de proyectos que forma parte de un portafolio de trabajo más amplio. Hemos tenido oportunidad de trabajar en otra variedad de proyectos. Sin embargo, para fines del ejercicio y del tiempo que tenemos, pues hablaremos de estos tres departamentos. Primero pongamos en contexto, entonces, la ciudad donde operamos. La realidad de nuestro territorio es que la oficina está en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, y pues sí, en la cuenca, que ya más bien es una metrópolis, ya el remanente del lago es muy poco, si no es que casi nulo, y los casi 22 millones de habitantes que tenemos en la ciudad, pues son muchísimos para este espacio y para cómo está configurado, ¿no? El momento de la ciudad pues, ha ido cambiando, es una ciudad bastante dinámica, pero está en proceso de devenir este crecimiento y esta densificación que presentan las ciudades al momento de no poderse expandir horizontalmente, sino verticalmente, pues da un momento interesante. Y pues otra vez entender cómo es que va a vivir toda esta gente de esta ciudad en el mismo espacio con las condiciones geográficas, naturales, socioeconómicas del momento. Entonces, estos tres proyectos, pues sí tienen tres perfiles socioeconómicos diferentes. Es un disclaimer, también los tenemos que ver bajo esa óptica, hay que darles ese contexto digamos que del desarrollo que conforman al ser parte de un perfil socioeconómico, parte de un producto para un mercado distinto entre cada uno de los tres, ¿no? Entendamos la ubicación de cada uno. El primer proyecto, los departamentos de DRL, están en la Colonia Juárez, los departamentos de DPS están en la Colonia del Valle, y los departamentos de GB están en Polanco, en la Colonia Anzures. Aquí vemos la ubicación y no quiero detenerme mucho en como la historia de cada una de estas colonias, sino más bien pasar a las cualidades del proyecto. Los lotes son de diferentes tamaños, pero partamos como de la misma lógica de análisis de la colisión de las colindancias, de este tema de que justo los DPS, el que está en medio, forma parte de una esquina. Entonces todo ese terreno pues es muy diferente entre cada uno de estos proyectos. Este es el proyecto de los departamentos de RL, el sitio donde se encontraba. Bueno, el sitio más bien como lo encontramos y donde se desarrolló el proyecto. Este estacionamiento en la del Valle corresponde a los departamentos DPS, y este edificio o este terreno donde existía un edificio pues es parte del proyecto de Polanco.
El número de unidades requerido para cada una de estos proyectos viene de la mano de este tema de la regulación, la normatividad, obviamente, y también se hace el proyecto, se diseñan las unidades, tratando de generar espacios mucho más amplios de lo que son requeridos, con mucha mejor habitabilidad, con mayor confort, con mejores relaciones entre el espacio exterior y los vecinos. Ya hablaremos de eso más adelante, pero vemos los diferentes tamaños de las unidades. Las unidades de los departamentos de GB, por ejemplo, ocupan toda una planta, digamos, aunque está en desniveles y cuenta con distintas relaciones, pero ocupan casi toda una planta, a diferencia de las otras unidades, que igual pueden ser más segmentadas o pueden tener diferentes geometrías para generar las diferentes tipologías, ¿no? Esto, pues para cumplir con estos desafíos y la oportunidad de darle a la mayor cantidad posible de personas dentro de lo que sea cómodo, pues un espacio para vivir, para habitar. La cantidad de personas que cabe en cada uno de los departamentos, pues es diferente, desde casi las 100 personas hasta 60 a 12 en el caso de los departamentos no más pequeños, pero sí el edificio de menor tamaño. Partamos también de este entendimiento, pues sí, de los requisitos del ordenamiento territorial, de los planes de desarrollo urbano y de las cualidades del terreno, las cualidades físicas de la tierra donde se construye, para entender también que cada uno de estos tres pues debe de seguir distintas normativas y apegarse como a ciertos requerimientos de construcción. Pero para nosotros lo importante era entender estas posibilidades de construcción como, como diálogos o como estrategias para irlo mezclando con los porcentajes que nos gustaría tener de espacio abierto, de espacio verde y con las unidades que ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces, pues, al entender el espacio abierto de cada proyecto, esto es, digamos que ya realizado, entendemos que pues, sí, del máximo posible, o sea, en vez de entender cuánto es lo máximo que podemos construir, entendamos cuánto es lo máximo que podemos dejar abierto. Entonces, si podemos dejar un 50% máximo, pues entonces los porcentajes de variación de estos espacios abiertos cambian, dependiendo de la configuración y otra vez, de la estrategia de cada uno de los proyectos por incluir todas estas condiciones. Ahora, las tipologías de cada uno también son diferentes. La primera se basa en una tipología de vecindad, que es parecida a esta mezcla de patios centrales que se van desplegando diagonalmente al terreno de los departamentos de PS. Pero bueno, la idea de la vecindad es crear justo una condición y sabiendo como de esta necesidad y también la obligación de crear comunidad y de vivir juntos, eso mismo también se replica en estos departamentos de PS con esta estrategia híbrida, a diferencia de los departamentos de GB que cuentan con un patio central un poco más normal o más visto, pero al ser más privados, pues no cuentan ya con estas relaciones más cercanas a la vecindad, pero sí de vecinidad, de trato con el vecino, que ojalá entendamos esas diferencias. Pero pues, las cualidades de cada una de estas tipologías pues son bastante diferentes. Para estos departamentos de RL, el nivel en planta baja permite generar esta secuencia de patios, de espacios abiertos, de áreas jardinadas, de recorridos angostos, de recorridos más amplios, que van creando esta sensación de ir recorriendo un pasillo de vecindad, ¿no? Que tú tienes distintos puntos hacia donde ver, la gente también te ve, se vuelve casi como una ampliación de la calle, que ya veremos más adelante esta relación con la calle, pero la idea de continuar como con este tránsito peatonal dinámico en planta baja es la idea principal de estos departamentos en cuanto a su configuración de vecindad.
Si ven ahí se ve perfectamente la relación hacia la puerta de acceso desde uno de los departamentos que está en un cuerpo remetido, no es el que hacia la fachada, y aún así se siente como esta libertad y apertura hacia todos estos espacios. A diferencia de esta configuración de patio central de los departamentos de Jim Bradley, que siguen como este entendimiento de la iluminación y la ventilación de un patio central tradicional, ahora nada más que en un proyecto de vivienda y siendo un espacio compartido y transitado todos los días con diferentes vistas que tienen que hacerse privadas, por eso esta celosía de concreto que va acompañando los recorridos, las escaleras, pero que también se abre en el momento en el que esa privacidad pues no es tan requerida. Estas relaciones con el exterior, otra vez, ventilación e iluminación son muy importantes, y la estrategia híbrida, ahora sí, vemos una secuencia de patios, claro, con espacios ajardinados y con diferentes recorridos también al interior, que se sienten más con un recorrido por un parque, un jardín botánico, que por las áreas comunes de un edificio, ¿no? Esta es secuencia de patios que se van abriendo y se cierran en los vértices para generando distintas vistas y planos en secuencia. Nos lleva entonces a hablar del espacio abierto y pues, de esta expansión horizontal que se vive en las ciudades, que nos aleja del entorno natural y que se agrava además por esta movilidad que es pues, menos que ideal, la manera en la que nos movemos ahorita, o sea, la cantidad de coches y la incorrecta necesidad de que cada persona se mueva en un coche y no utilizar el transporte público, no compartir los automóviles, todo esto pues, agravia todavía más la situación ya construida o ya la que nos atañe de la ciudad y de cómo se conforma entonces ya al momento o sea, ya como resultado de esta idea de desarrollo que está pues, pervertida de lujo y bienestar. Como resultado del programa, la zonificación y la demanda de la zona, pues estas unidades tienen diferentes tamaños. La mayoría de ellos son más generosos y dignos que antes, ¿no? Vemos algunas imágenes de las relaciones espaciales que tienen estas unidades, 90 metros cuadrados para hacer casi solo o sea, es un volumen completo el que ocupa uno de estos departamentos promedio. En estos Patricio Sanz cuentan con espacios, algunos son un poco más alargados, otros cuentan con 2 niveles y siguen teniendo esta relación con el exterior, a diferencia de estas plantas que se desnivelan y que ocupan pues, una planta completa, digamos que en 2 niveles. La misma relación con el exterior, los patios centrales, el jardín, y eso nos lleva entonces a que dentro de esas mismas unidades es para nosotros lo más importante incorporar la mayor cantidad de espacio abierto privado posible. Además del que te brinda ya el edificio, esto es todavía como una cualidad más que ya tiene la unidad por sí misma, ¿no? Esta relación pues tiene que ver con el grado de integración de la vivienda con el medio natural y pues, sí con el ámbito de la normatividad y lo construido. Y para nosotros sí es un tema de que entre más espacio abierto, más espacio jardinado haya, mejor. Y eso pues es un tema que hay que imaginar junto con los desarrolladores o el cliente o quien sea que está contratando el proyecto, pues hacerles también parte como de esta narrativa de entender que el espacio abierto y el espacio jardinado y la ventilación y la iluminación pues, son componentes esenciales de una buena manera de vivir o de habitar. Entonces, pues esta relación que queremos con los espacios abiertos es directa e indirectamente una relación con la calle, con los espacios públicos que suceden afuera de lo que para ti es el espacio privado. En los departamentos Liverpool, pues sí se genera esta escalinata en medio de los 2 cuerpos que dan hacia la fachada para permitir esta relación con la calle, para que sea un edificio a escala urbana y peatonal con interacción para la ciudad. Aquí vemos el acceso de estos departamentos donde siempre se ha dicho que si esa puerta no existiera,
que esperamos que esa puerta algún día deje de existir, pero si esa puerta no se hubiera hecho, sería una continuación de la calle, donde tú podrías entrar a través de estos dos volúmenes y entrar a una vecindad, en este caso un poco más contemporánea. Y en los departamentos Patricio Sanz está otra vez esta relación con la calle, con estas grandes ventanales o balcones orientados que permiten tanto dirigir las vistas como crear espacios ajardinados y dar otra vez esta relación con la ciudad dentro de las unidades, dándole a cada unidad un espacio abierto. Hay balcones más grandes o más profundos que actúan como dispositivos de sombreado y desvían estas vistas. Y sobre todo que se empiezan a generar estas ya relaciones como personales entre el edificio y el nivel de la calle, ¿no? Los porches de la fachada, cómo empiezan a crearse nichos, también en este caso, en esta fotografía está muy bonito entenderlo ya con la iluminación y como esta pieza ya de noche. Aquí vemos fotos de los departamentos de EGB, de las terrazas internas, de cómo estas unidades cuentan con un espacio ajardinado dentro de su propia configuración, sin afectar el espacio habitable, sin afectar los metros cuadrados que se pueden vender, y agregándole todavía un porcentaje extra ahora sí que de espacio abierto y de vegetación a todo el edificio. Se integra a nivel de balcones, del suelo, en los patios traseros, donde estos jardines ya se vuelve una extensión de tu departamento, donde abres la ventana y evidentemente el aire corre, entra la luz, pero también tienes ya este contacto con la naturaleza, en este caso es un jardín privado, y esta cualidad histórica de las azoteas, del uso que se le da a esa ahora sí, quinta fachada, pero nosotros lo entendemos ahora como un espacio de servicio que en muchas ocasiones sobra o está desaprovechado y, que ahora se ha transformado en uno de los espacios más solicitados y utilizados para este tipo de viviendas, en departamentos, ¿no? Aquí vemos la configuración de los jardines en azotea de cada uno de los proyectos, los tamaños y el área que ocupan. Ahora vemos como cada uno de ellos, pero, por ejemplo, en la azotea o en el roof garden, como se le dice en inglés, de los departamentos de EPS, este espacio que tradicionalmente era el servicio, ahora es un espacio social, un espacio de reunión, con vistas, otra vez tiene contacto con la vegetación. En los departamentos de EGB son parte también de los departamentos, y se vuelve esta extensión de la sala comedor, con un comedor exterior, con un asador, un espacio de reunión, otra vez por la zona privilegiada, si se le puede decir así, donde está este departamento, pues las vistas son bastante agradables. Entonces, estos espacios que se han transformado ahora en algo más solicitado, siguen siendo este diálogo, no, que iba a decir dicotomía, pero no, este diálogo entre el espacio abierto y el espacio exterior, y el espacio construido y las áreas verdes o el espacio libre, ¿no? Y llegamos al tema del estacionamiento y otra vez esta relación con el coche, con la movilidad. Tenemos dependencias también satíricas o de las cuales igual y no prestamos atención porque suceden día a día, pero esta experiencia del ballet donde tú ya no te preocupas por el estacionamiento, sino solo llegas al lugar a donde quieres ir, dejas tu coche, el coche se va a otro lado y tú comes, bailas, lo que sea, y sales y está tu coche ahí. Entonces, este entendimiento del estacionamiento y de cómo ya es una dependencia del coche absurda, pues nos lleva a entender las cualidades de lo que requiere cada proyecto, ¿no? Y además, pues si entendemos la situación histórica de cómo habían sido los desarrollos antes, pues contaban con esta nula interacción con la calle, ¿no? O sea, en la década de los 80, más en estas zonas ricas, pero la década de los 80, en medida que
que la gente empezó a vivir en estos departamentos, pues lo ideal era evitar esta interacción con el vecino. Por algo estos edificios donde el elevador abre en tu puerta y pues si te encuentras al vecino es en el trayecto de la planta baja a tu departamento, pero si no, pues tú no querías esa relación con el vecino. Entonces ya en temas de normativa y de los requerimientos del estacionamiento, pues entendiendo la cantidad de espacio que ocupa el automóvil, tratamos de entender alternativamente cómo es que vamos a poder solucionar esta lógica del automóvil. Y eso mismo pues, nos lleva a entender que pues, sí, en las plantas de los primeros departamentos, por el número de ocupantes que hay, que son casi 100 personas, pues se necesitan 35 cajones de estacionamiento más o menos, a diferencia de los departamentos de GB, que en realidad solo requieren de 12 y eso nos permite pues también mantener un área libre de estacionamiento, lo que tampoco sucede en los departamentos Patricio Sanz, pero sí es una apuesta de la oficina que esta situación no represente pues, un tema ya para la arquitectura, sino más bien que podamos hablar de otras cosas y esta normatividad, pues esperemos mejore y cambie ya a situaciones contemporáneas o a modelos de movilidad pues, un poco mejores. Y esta situación también de las circulaciones, de la privacidad, de la relación con la calle, de la comunidad, se manifiestan en las circulaciones verticales de los edificios, como estas experiencias de navegación alternativa. O sea, esto sucede en la planta baja donde hay bancas, donde hay jardineras, donde hay distintos recovecos y pasillos, donde tú al recorrerlo, pues estás teniendo esta experiencia de navegación muy diferente a la que podría suceder en otro tipo de desarrollos. Al igual que en los departamentos Patricio Sanz, donde la circulación es al centro o al exterior, pero al centro de esta secuencia de patios, generan tanto una relación visual como una oportunidad de ver a tu vecino, de saludarlo, de encontrarse, de tener como estas colisiones fortuitas donde pues, si saludas a tu vecino, lo ves entrando a su departamento, lo ves salir con la bicicleta, y genera entonces como esta relación mucho más directa y con menos estorbos para poder entonces realizar esto, ¿no? Esta actividad humana ya de la vecindad, que creo que bien dicho sería la vecinidad, el hecho del trato con el vecino y de mantener una buena relación con ellos, ¿no? Aquí está lo que les platicaba de la relación con la calle, donde si esa puerta en algún momento, o que ojalá sea pronto, la ciudad se comporta de 10 y podríamos quitarla, pues se vuelve ya esta conexión con la calle o esta extensión del edificio a la calle o de la calle al edificio. Y eso permite entonces ya estas relaciones alternativas con la calle, donde pues estamos construyendo ya comunidad y se generan entonces estos espacios dentro del mismo edificio, empiezan a interactuar con la ciudad y a generar como otro diálogo ya de la arquitectura y de su programa y de sus habitantes con la vida diaria de la ciudad, que es ahí, ¿no? En la calle, donde se permiten todo tipo de situaciones, donde suceden cualquier tipo de cosas y no hay que perder de vista que esa es la mejor condición urbana que puede llegar a tener una ciudad, la vida en la calle. Entonces, entendemos esta relación diferente que tienen los proyectos con la calle. En los departamentos de RL, la relación es semidirecta. Está la puerta de acceso a los departamentos, que otra vez es semidirecta porque si no existiera, pues esa relación sería clara y total y pública y abierta. Pero bueno, por temas, claro, del desarrollo, de privacidad y de seguridad, pues eso por el momento no es posible, es más bien un planteamiento. En los departamentos Patricio Sanz es lo mismo, el acceso es por la esquina, lo que permite continuar ese recorrido, ese trayecto, mediante esta secuencia de patios que otra vez cuentan con una apertura hacia la calle, pero se cierran ya al momento de ingresar al edificio.
A diferencia de los departamentos de GB, que lo que vemos es una relación completamente privada con la calle. Bueno, veamos ahora el caso específico de los departamentos de RL, donde esta escalinata o este acceso se remete un poco y permite entonces hacer esta entrada que otra vez, no quiero repetir tanto el tema de la puerta, pero si la imaginamos sin ella, si imaginamos que tú pudieras entrar a tu edificio sin tener que esperar que te abriera el guardia o que traer tus llaves, sino que más bien fuera una vecindad, pues la experiencia sería otra, probablemente sería hasta más agradable. Y otra vez esta relación con la vida urbana, ¿no? Tuvimos la oportunidad de encontrar un locatario, no sé si perfecto sea la palabra, pero sí muy atinado para el local comercial que se proyectó para el edificio. Y es un distrito que se llama Distrito Fijo, es un club de ciclismo donde la gente se reúne, llega ahí en bici, de ahí sale a sus rutas o a sus recorridos en bicicleta, pero regresan, se toman un café, se vuelve un espacio muy urbano por el tema de la movilidad en bicicleta y de mucha interacción, genera comunidad, se vuelve también ya identidad del edificio y eso mismo como que empieza a fortalecer la relación del edificio con la gente que lo vive y lo transita todos los días. No necesariamente que vive ahí, sino que pasa por ahí, que es su vida diaria, el contacto con ese edificio. En Patricio Sanz vemos este acceso en la esquina Ochavada, que se presenta como franco hacia la esquina, genera otra vez un pequeño remetimiento, pequeño lo digo a comparación de los departamentos anteriores, de los departamentos de RL, pero igual es interesante esta escalinata y este acceso con la marquesina que rodea todo el edificio, cómo empieza ya a darte este grado de privacidad sin tener que estar completamente hacia la calle, o sea, este gesto del remetimiento y la marquesina para darle un poco más de escala, hace como el acceso en la esquina. Y los departamentos de GB, por esta necesidad de privacidad, de un menor contacto directo con la calle, aprovechan más bien como esta entrada que ahora en vez de ser una escalinata que sube, son unos pequeños escalones que bajan directamente hacia la puerta donde está el guardia, ¿no? Con una jardinera y este mismo espacio abierto, o digamos a doble altura, que permite que las plantas crezcan o que las plantas bajen. Entonces, pues esta cualidad de que el acceso está por debajo del nivel de banqueta, sí te da este sentimiento, esta característica de ser un acceso más privado, con menos posibilidades de ir a tocar el timbre, ¿no? Y si partimos entonces de esta condición de vivienda que se busca lograr, pues llegamos entonces a estos tres resultados que, si bien son muy diferentes entre sí, lo importante a recalcar es la lógica de cada una de estas interacciones, tanto con la calle, el espacio público que se puede generar o esta relación con el edificio y esa interacción, la secuencia de espacios abiertos y cómo cada uno es diferente, pero porque cada uno busca una tipología distinta, sí tienen como una relación geométrica también bastante clara, o aunque sea intenciones, pero entonces son estos tres proyectos de vivienda los que los que quería presentar hoy, para poder entonces hablar de estas cualidades, de cómo es que vamos a vivir juntos. En este caso, en la Ciudad de México, en este entorno natural que se ha visto aborazadamente urbanizado, donde las cualidades de los servicios, donde las cualidades del espacio abierto y su cantidad también, o sea, la cantidad de espacio verde y la relación en porcentaje de espacio público y espacio abierto, pues empieza, yo creo, a ser insuficiente, empieza a generar ya conflicto,
tanto salubre, como vemos ahora con la pandemia, que se tiene esta necesidad de más espacios abiertos, con mejor ventilación, pues es parte del crecimiento desinteresado de la ciudad, pero también es parte como de donde nosotros tenemos que actuar. Somos muchas personas que ocupamos el mismo espacio y radicalmente cada una tiene una vida diferente, intenciones diferentes, gustos diferentes, maneras otra vez, maneras de vivir, maneras de habitar diferentes, pero lo que sí es cierto es que entre todos, por más que seamos muchos, por más que sean, o sea, millones de personas, sí está en nosotros como arquitectos entender esta inestabilidad, esta crisis, esta falta de regulación, el caos, el conflicto, eh, entenderla como una posibilidad, entenderla como una manera o una oportunidad diferente, una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Mirar estas realidades, entender otra vez, regresando un poco al inicio, entender estas realidades nos permite aterrizar estas estrategias pues a ideas, yo creo, más claras con su entorno, con su contexto, y esos que ayuda a superar estos temas ya de cómo la gente ve la manera de vivir, igual y de manera convencional, igual y de manera homologada, pero igual y podríamos superar todas estas maneras de entenderlo y mejorar estos modelos de desarrollo, mejorar los modelos financieros. Otra vez va de la mano con este comentario de trabajar de la mano con el inversionista, el cliente, el desarrollador, para hacerles entender todas estas posibilidades de la arquitectura y, y entender entonces que este espacio que vamos a ocupar todos, pues siempre estén pensados en lugar de la intimidad y que cada una de las personas que vaya a ocupar este espacio, pues pueda disfrutar y pueda vivir en un lugar donde estas cualidades se cumplan y se vuelvan entonces espacios para vivir más cerca, para vivir mejor pues va muy con el tema entonces de cómo vamos a empezar a vivir mejor, ¿no? La Bienal de Venecia del año pasado que se está celebrando este año, pero nos lleva entonces a entender cómo vamos a vivir juntos. Y creo que de ahí podría partir un diálogo muy interesante. Espero que de los proyectos que vimos y si surgen algunas dudas ya, si quieren más aterrizadas de los proyectos, con mucho gusto. No sé si queda tiempo de sobra para preguntas. También la idea es que yo pueda quitar la presentación y comencemos un diálogo mucho más rico y podamos hacer referencia a otras cosas. Y sin más, para no hacerla tan tediosa, les doy las gracias por su atención y pues estoy abierto a que podamos dialogar. Muchas gracias, arquitecto Armando Palacios. Hay un poco más de tiempo si quisieras prolongar un poco más la presentación y si no, como explicabas hace un momento, podemos comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, si quieren, podemos platicar un poco más antes de pasar a la primera pregunta. La intención de este ejercicio era, ahora sí que a manera de método comparativo, entender cómo 3 proyectos en distintas zonas de la ciudad que operan bajo distintas condiciones normativas, programáticas, de desarrollo económico o de inversión, pueden todas contener, si no es que en su totalidad, la mayor parte de estas intenciones y de estas estrategias, ahora sí, proyectuales y de nuestra arquitectura, de la arquitectura de oficina, que para nosotros sí consideran o sí son parte de este nuevo diálogo en torno a cómo vamos a vivir juntos. Vamos a vivir con más espacios verdes, vamos a vivir con más terrazas, vamos a vivir con más relación a la calle, con menos. Y al comparar estos 3 edificios, pues, además de que se pueden dar una idea del trabajo de la oficina, es un poco
tratar de dejar la puerta abierta o tratar de ¿cómo decirlo? De nosotros dar, aunque sea un ejemplo o una manera de hacer las cosas, no digo que sea la correcta, no digo que sea la única, pero sí un acercamiento a cómo desde la oficina se tratan estos temas, ¿no? O sea, queda muy claro que esta secuencia de espacios abiertos, que la relación entre vecinos, entre personas que habitan el mismo edificio, es, pues no si es el tema principal de la charla o del diálogo, del evento, pero sí creo que debería de ser un punto de partida para entonces entender históricamente cómo se ha perdido esta cualidad de saludar al vecino, de pedirle una herramienta, de irle a pedir azúcar para el café, y si eso se puede recuperar, si podemos entonces ya hablar de relaciones personales, de crecimiento y de desarrollo ya de la persona dentro de la arquitectura y dejar claro como ciertos puntos que lleven a que esta arquitectura pues de entrada cumpla con estas condiciones de habitabilidad, ¿no? No sé tú, Víctor, ¿qué opinas de eso? Sí, de acuerdo. Y justamente en ese sentido va la primera pregunta de Diego Villalpando. Nos pregunta por qué es tan importante para ustedes la relación con la calle o, como mencionaste, con el entorno. ¿Por qué es tan importante? Bueno, creo que debería ser importante para todos. También en estos proyectos, pues al estar cerca de la categoría de vivienda colectiva, aunque hay espacios privados, pero esta vivienda colectiva es parte diaria de este tránsito por la calle, de esta relación a escala humana con lo que haces afuera de tu departamento. O sea, para nosotros esta cualidad de la arquitectura que se cierra hacia la calle y que no permite ni un diálogo del interior hacia la calle, pero tampoco un diálogo de la calle hacia lo que está sucediendo adentro. O sea, luego podría parecer molesto, pero pues pasa el afilador de cuchillos, pasan los tamales oaxaqueños, pasan tantas cosas en la calle que es importante no perderse de esa relación, no negarla, no bloquearla. Para nosotros es importante porque justo representa es otra vez esta cualidad de la vivienda de ser urbana, o sea, de formar parte de la ciudad y de ser un actor, o sea, de tener una voz y un diálogo y no simplemente estar inserta en un lote y cerrarse hacia la calle y llegar en coche y no saludar a tu vecino. Creo que cuando tú abres la puerta de tu edificio y tienes la posibilidad de salir de tu departamento y salir de tu edificio y ir a comprar la fruta, la verdura, tomar tu bicicleta que está estacionada ahí, saludar al zapatero, pasas por un helado, recoges la tintorería, pasas a la papelería. Cuando tienes todas esas posibilidades de vivir o de hacer tu día a día a pie, urbanamente, digamos, las relaciones y lo que empiezas a vivir yo creo que se vuelve más rico. No sé si estarán de acuerdo, pero por eso es importante la relación con la calle, porque nosotros creemos en el diálogo entre el entorno construido y el espacio abierto, pero también entendido desde las relaciones que se generan, que son muy diferentes dentro de un espacio privado a dentro de un espacio público. Y son muy diferentes para un espacio privado como un espacio público que viceversa, ¿no? Pero, pues sí, no sé si estoy extendiéndome un poco, pero es esta la relación que nos importa mucho, tanto la construida y la de las posibilidades de interacción. Muchas gracias. Bueno, yo lo encuentro sumamente atractivo e interesante porque generalmente vemos conferencias en donde se presenta un proyecto y se habla a veces poco de la relación con la ciudad. Y en relación con eso tenemos otra pregunta de Ricardo García. Entiendo que, aunque está implícito en lo que explicas, hay aquí una pregunta que dice, ¿cómo podemos lograr que un proyecto sea parte de la ciudad? Supongo que se refiere a cómo ellos específicamente pueden relacionar su propuesta arquitectónica con la ciudad de alguna manera funcional o espacial incluso. Sí, va también en relación a la respuesta pasada de esta interacción.
cómo hacer que tu edificio sea parte de la ciudad y no sea solo un objeto inmerso en un contexto urbano, que es muy diferente a cuando tu edificio es parte de la ciudad. O sea, parte del análisis y del razonamiento que tiene que llevar cada planteamiento es, pues sí, este carácter histórico del barrio o de la zona donde está inmerso. Eso, en cuanto a tipologías y en cuanto a las maneras distintas de habitar durante los desarrollos de esa colonia. Digamos que sí ha cambiado de escala sus edificios, si se ha hecho más vertical, si ha habido menos espacio abierto o más espacio abierto. Esas relaciones o esa situación o condiciones que se han dado históricamente, pues es parte de esa integración del edificio ahora con su contexto histórico. Con su contexto construido, pues está este entendimiento del sistema constructivo, lo que platicamos un poco a los inicios, medios de la conversación, sobre la cualidad y requerimiento de cada uno de los proyectos normativo, o sea, hablando en cuanto a la normativa de su construcción. Eso te lleva a entender también, por el sitio en el que está y la normativa que tienen que cumplir, las cualidades materiales, las estrategias proyectuales que se pueden llevar a cabo, dimensiones, alturas, todo eso. Y cuando empiezas ya entonces a entender este diálogo histórico, el diálogo de los materiales y las alturas, las posibilidades del volumen, y tu edificio cumple con eso, eso debería ya de contar dentro de su planteamiento con este programa o con estas condiciones que hagan que tu edificio hable con la ciudad y sobre todo que la ciudad quiera hablar con ella, ¿no? O sea, veíamos ahí algunas fotos de Francisco Matá donde hay peleas y hay golpes y la ciudad tiene como esta connotación de ser violenta, agresiva, movida, rápida, todo el mundo tiene prisa, todo el mundo, no, ya sabes, o sea, estás como en otro movimiento al estar en una urbe de este tipo. Y entonces también la ciudad quiere hablar contigo, no siempre existe este diálogo, sabemos. Hay una teoría muy interesante que habla sobre un ejercicio que se hizo en Nueva York llamado la teoría de las ventanas rotas, donde se dejó el mismo coche, el mismo modelo de coche en dos partes de la ciudad diferente, en dos barrios, y a uno solo se le rompió la ventana, digamos que se dejaron los vidrios rotos, y se entendió a través de ese ejercicio como o sea, la teoría de las ventanas rotas dice que si tú no cuidas las cosas, si tú no le das valor a esa imagen de las cosas, pues la gente tampoco se lo va a dar. Cuando vieron el coche con la ventana destruida, pues alguien llegó y le voló una llanta, alguien le voló el espejo, alguien le rompió las otras ventanas, alguien lo grafiteó. Y el otro coche que no tenía nada, que solo estaba estacionado, que estaba lavado, o sea, que inclusive estaba limpio, sobrevivió perfectamente. Eso mismo aplicado a tu edificio, o sea, entendido de manera muy diferente, pero esta misma idea de que si tu edificio es que a la ciudad le puede gustar tu edificio, la gente se puede interesar por tu edificio, lo puede cuidar, puede verla. Cuando la gente pasa enfrente de muchos de estos departamentos, que ve las plantas, se detiene un momento, las mira, ya no se vuelve solo una banqueta por la que pasas, donde no volteas hacia arriba, sino otra vez estas diferentes relaciones con la calle, con los espacios abiertos, los balcones, las jardineras, la misma vegetación de la calle, o sea, los mismos árboles de la banqueta, ayuda a que el edificio le diga algo a la ciudad, o sea, no solamente le diga, oigan, aquí estamos, vean qué a gusto es vivir aquí, sino también se muestre como parte ahora de esta configuración o imagen. No sé si respondí la pregunta, si quieren como hacer un comentario de eso y mantenerlo como diálogo. Sí. Me acordaba justo de una serie de bardas en la delegación Álvaro Obregón que tenían un problema sistemático de pintas y entonces alguna gente seguramente de la delegación permitió, promovió que pintaran murales, ¿no? Uh-huh. Y entonces una vez que pintaron murales, los chavos que antes hacían graffiti dejaron en paz esta zona de murales, como asumiendo que había una propuesta ahí que valía la pena respetar, y entonces en donde no había murales siguieron haciendo graffiti. Creo que está
más o menos relacionado con esto que comentabas de la teoría de las ventanas rotas, por ejemplo, ¿no? Sí, en ese caso creo que el arte urbano es muy interesante porque sí es una manera de apropiarse de una pared, digamos, o sea, literal es poner tu tag en una pared y alguna consigna, de cualquier tipo, o sea, no necesariamente política, pero alguna consigna o hasta alguna imagen, ¿no? Un gráfico. Así es. Y sucede bien con estos, cuando le das a la gente ese espacio, o sea, cuando no se lo niegas, sino se lo das, lo abres y lo haces posible, va en relación como con la idea de la puerta de los departamentos de RL, ¿no? En este caso, pues, ni modo que no hubiera puerta, la ciudad no ofrece las condiciones para quitarla, pero si las tuviera y el edificio quitara esa puerta, entonces tú ahora sí que literalmente estás abriendo la puerta a esa relación, a a ese diálogo con la ciudad, a esas dinámicas de interacción, donde igual y sí va a haber una o dos personas que les dé curiosidad y se asomen, pero al no ser un edificio que se cierra, que trata de esconderse, que no quiere que los vecinos se vean, pues cualquier persona puede ver lo que sucede en este patio interno de vecindad, siempre va a haber un ojo que esté al pendiente, y entonces al permitirlos, al hecho de hacerlo posible, ya la manera de entenderlo es diferente, ¿no? Que es este mismo caso de los grafitis. Cuando tú les das una pared en blanco y les dices pinta lo que quieras, van a hacer algo bien. Si les dices no pintes, van a hacer lo que sea rápido con tal de que no los veas. Es un poco lo mismo. Cuando tú abres las posibilidades a la ciudad, es muy probable, o yo esperaría que la ciudad se muestre hacia ti, o en este caso hacia los proyectos, de una manera mucho más amable. Y en relación con este edificio de la puerta y de la sugerencia de la calle, yo me atrevería a decir que hay una intuición de parte de quienes habitan este lugar de esta continuidad entre la calle propiamente dicha y la propuesta de esta calle interior del edificio, independientemente de la puerta. Y si me permites, te hago otra pregunta. ¿Les llamó mucho la atención la propuesta de materiales en tus obras? Y entonces me preguntan, Cristian Muñoz, ¿cómo haces para seleccionar la propuesta de tus materiales y en tus proyectos? Y la voy a sumar con otra en la que se inquietan por el despiece que miraron en alguno de ellos que tienen un tabique refractario, me parece. Entonces, les llamó mucho la atención porque se dieron cuenta de que no hay mitades, todas son como piezas exactas. Es como si hubiera una propuesta de, no un Lego precisamente, pero sí hay un cuidado por el despiece de los materiales, ¿no? Y la propuesta de los mismos. Claro, Víctor. ¿Quién hace la pregunta? No escuché el nombre. O son varios, ¿no? Son como generales. Sí, son dos. Cristian fue el que hizo la pregunta en relación con la propuesta de los materiales en tus proyectos. Claro, a ver, primero, Cristian, por si quieres comentar algo después también de manera de diálogo. Pero la selección de materiales, si conocen más proyectos de la oficina, están muchos en internet, pueden pasar a verlos. Pasen a nuestras redes sociales, síganos ahí están todos los proyectos. Pero en cada uno de ellos hay, fuera de una exploración geométrica, programática y de estas relaciones espaciales, también hay un entendimiento o unas ganas de entender distintos sistemas constructivos, distintos materiales, acabados, colores, tonos, o sea, hemos trabajado con materiales de todo tipo, o sea, desde el bambú, madera, o sea, estructuras de acero, estructuras monolíticas de concreto. La selección de los materiales va de la mano tanto de la esquematización o conceptualización del proyecto, como si la visión que se tiene de la oficina de esa materialidad, cómo queremos que se vea y cómo va en relación a la idea del edificio, ¿no? O sea, si ven, cambian los materiales en los departamentos de PS, ¿no? Que es estos colados de concreto y estas fachadas con tabiques longitudinales un poco más largos, pero esa selección va también a las cualidades del espacio proyectado, que era estas vistas orientadas, que sí te permitían el paso de la luz, pero estuviera controlado a manera de celosía, que es diferente a lo que sucede en los departamentos de RL, que son los de la calle interna, donde el edificio es más oscuro y tiene este diálogo material entre el concreto y el tabique negro,
Hemos trabajado tabique también negro o cerámico en otros proyectos y nos gusta mucho ese acabado. O sea, esa selección de materiales, por ejemplo, de los departamentos de GB, que son completamente de concreto, donde los pergolados son de esta madera clara. O sea, esa selección va más como en el diálogo del edificio con la ciudad en una escala y de los espacios abiertos, de los espacios interiores, perdón, con esa escala que tienen y que ocupan dentro del edificio. Y en cuanto al despiece, pues esta frase chusca, a quien modula Dios lo ayuda, que pues es parte también de este entendimiento de cómo se concibe el edificio desde, pues ahora sí que desde el diagrama o desde la idea generadora, entender que este sistema de módulos que nos gusta utilizar dentro de la oficina o que nos facilita mucho el trabajo, al utilizar los módulos, las situaciones de despiece y de escala de los materiales ya no se vuelven fortuitas, sino que vienen de la mano desde esta primera parte del proceso de las dimensiones del edificio, de entender sus cualidades abiertas, o sea, el porcentaje de vano contra construido, las terrazas, todas estas relaciones, pues eso cómo se manifiesta en un material, se va pensando todo desde el proceso anterior. Obviamente hay partes en las que se hacen ajustes, hay siembras que probablemente no tienen la misma dimensión los tableros, pero se trata de controlar eso desde casi la elección del material y su relación con el proyecto a la hora de trabajarlo. Muchas gracias. De hecho, mientras te escuchaba, recordaba también que en algunos más de los estudios o de los talleres de arquitectos contemporáneos tuyos, hay como esta predilección por los materiales desnudos, les dicen de alguna manera, ¿no? O por la honestidad en los materiales. Pareciera como un acuerdo tácito. No sé si sea oportuno llamarle tendencia, pero hay una serie de coincidencias en relación con el manejo de los materiales en ese sentido, ¿no? Y como la exploración también con los mismos. ¿Qué opinas? Eso parte, creo, del entendimiento o del razonamiento detrás de que pues, las cualidades del material son las que son. Esta frase, el concreto es concreto, la madera es madera y la piedra es piedra, no recuerdo bien cómo va, pero las cualidades pues tienen propiedades, los materiales, perdón, tienen propiedades y cualidades tanto técnicas como, o sea, de todo tipo, acústicas, lumínicas. Esta noción de que los materiales deben de aparentar ser algo que no son, para nosotros dentro de la oficina, ahora sí que nuestro planteamiento de los materiales, pues es incorrecta, ¿no? Y cada uno de los materiales también lo entendemos por sus capacidades constructivas y sus capacidades técnicas en distintos ámbitos, ¿no? O sea, están estas estructuras de bambú que estamos trabajando ahora, que trabajan muy diferente a un edificio de concreto, o sea, totalmente diferente, y son otro tipo de detalles constructivos. Y de ahí va la elección, ¿no? O sea, tanto la elección como la aplicación de los materiales va a que representen y a que sean honestos, a que este uso de los materiales no trate de aparentar ser otra cosa o de cumplir otra función que no es la que les fue dada por naturaleza. Gracias, Armando. Pablo Sánchez hizo una pregunta en relación con lo que comentaste al principio, cuando decías que el método era vital para ustedes en el estudio, y pregunta cómo es el trabajo en la oficina con 4 integrantes. Se pregunta cómo, cuando se resuelven los temas creativos, cómo se ponen de acuerdo. Entre paréntesis, yo diría que tú has sido docente y entonces, evidentemente, no es una de las facultades en los equipos que
haya como un diálogo abierto y fluido. No siempre ocurre así. Entonces, por eso le inquieta, ¿cómo resuelven ustedes, siendo 4, el trabajo creativo? Eso por un lado, pero también se pregunta cómo usan las maquetas concretamente y estos diagramas que han estado exponiendo en su proceso proyectual. Gracias, Víctor. Pues déjame felicitar a Pablo porque dentro de la misma pregunta, él solito sacó la respuesta y me la pasó casi a mí, ya la anoté. Hablando entonces de cómo funciona la oficina con 4 socios, ¿no? Que son, digamos, los 4 jefes, y del proceso y del método, se responde con esta misma pregunta de las maquetas. ¿Cómo es que entran las maquetas, los diagramas, como parte del proceso, sí gráfico y sí de conclusión? O sea, sí después, ya que está completo el proyecto, pues eso se puede volver a diagramar y sacar conclusiones, más que parte de un proceso. Pero durante el proceso son estas herramientas las que ayudan al diálogo, a que el entendimiento, no solo entre los 4 socios, sino entre todos los integrantes de los equipos o de algún proyecto, entendamos la idea y hablemos de lo mismo. Para eso usamos los modelos 3D, que ahora en este caso de la pandemia y del trabajo digital, pues, se han utilizado mucho más que en ocasiones pasadas. Pero están las maquetas donde pues, todos estamos viendo lo mismo, donde táctilmente puedes darle la vuelta, arrancar un pedazo, moverle, o sea, esa sí cualidad táctil de las maquetas, de modelos de trabajo, hace que entonces el diálogo se lleve a cabo como en la misma línea. Si bien todos pueden tener opiniones diferentes, ayuda a hablar como con el mismo lenguaje. Igual los diagramas, al momento de diagramar una idea o de aterrizar en un dibujo sencillo un planteamiento, se vuelve más fácil explicarlo, así como probablemente también se vuelve más fácil entenderlo, pero se vuelve más fácil comunicar la idea detrás de ese diagrama. Entonces, o sea, si se fijan, utilizamos solo los planos del proyecto arquitectónico al principio para que se dieran una idea del proyecto, y todo lo demás son diagramas, todo lo demás es una manera de representar una idea con muy pocos elementos gráficos. ¿Eso qué hace? Hace que la comunicación sea mucho más efectiva porque entonces se habla sobre lo mismo. Y eso, al momento de llegar a un desacuerdo, lleva a que no sea un desacuerdo entre personas, digamos, entre ideas personales, sino más bien entre las lógicas o las diferentes lógicas de cada proyecto. Dentro del proceso están muchas maquetas de volumetrías y de diferentes intenciones que se pueden dar y los pros y contras de cada uno. Y eso al momento de ponerlo sobre la mesa, o sea, al ya tener todas las configuraciones posibles, o si no todas, una amplia mayoría, una vasta mayoría de posibilidades, nos lleva ya entonces a aplicarles la lógica a cada una, a cada proyecto, pero al hablar sobre las mismas cosas y sobre la maqueta, el diagrama, el modelo, los planos que también llevan un lenguaje de dibujo, o sea, sí, ese es un tema de cualidades de línea y todo, pero al hablar sobre las mismas cosas, estas ideas empiezan a adquirir más o menos lógica que otras y mejor o mayores pros que contras, y así es donde se empieza a dar el diálogo y los acuerdos con estas otras, con las herramientas que también visualmente es evidente hacia dónde se empiezan a ir los caminos, ¿no? Entonces ese es el método. Las maquetas, claro que hay maquetas que se usan ya de entrega final, donde se representa el proyecto en su totalidad, en la idea final o en su concepción última, pero hay muchas más maquetas de proceso en todas las escalas, con distintos detalles, y otra vez eso lleva a buscar la lógica dentro de cada idea y que ellas solitas, o sea, las ideas empiecen a no quiero decir levantar la mano, pero sí a tomar relevancia y a ser más importantes unas que otras, y así mismo pues, llegamos a las conclusiones o a los planteamientos específicos de cada proyecto. Muchas gracias, Armando. Para intentar dar un sentido más didáctico todavía a tu respuesta, interesantísima, por cierto, quisiera preguntarte algo más. En
una conferencia que das saliendo de una clase en centro, en la maestría de vivienda para Arquine. Sí, ese fue Emanuel. Perdón, pero finalmente, relacionado con la oficina, pude notar que hay también un trabajo muy cuidado en relación con la investigación previa que se hace en términos topográficos, climáticos y contextuales. Y algo que me pareció particularmente destacado es que el emplazamiento es fundamental y de pronto la propuesta formal y funcional del proyecto se vuelve como el resultado de una serie de determinantes contextuales que se leen muy atinadamente, pero específicamente esto que tiene que ver con la investigación es algo que me parece relevante en un contexto en el que no es fácil que los chicos metodológicamente hagan una investigación, ¿no? Cuando hay muchas tentaciones afuera, como para que sea relativamente simple tomar un ejemplo e implantarlo, ¿no? En el terreno, como alguna vez le escuché decir a Humberto Ricalde que los proyectos no son algo que se deje caer desde un paracaídas. Y entonces, este trabajo de investigación que hacen, que me parece determinante en sus propuestas, ¿cómo es que llegan a eso metodológicamente? Muy interesante pregunta. Estoy terminando mi nota. Muy interesante pregunta, porque esta parte de la investigación, o sea, si me preguntas a mí, yo propondría ampliar el nombre de la oficina a Estudio MMX, Investigación, Arquitectura y Territorio, porque dentro del proceso de la concepción, tanto de los proyectos como de las ideas, o sea, los proyectos realizados, las ideas, los planes maestros, los objetos, las instalaciones, las exposiciones, esta investigación del contexto es pues, bastante amplia y bastante vasta y en ocasiones llega a salirse un poco de lo que se requiere o de lo que se nos pide, pero a nosotros es lo que otra vez hace que el edificio adquiera, sí, como bien dices, una relación contextual, no sé si atinada sea la palabra que quiero usar, pero sí más cercana a lo que debería de estar sucediendo que te dan estas pistas, el contexto, ¿no? Como decía Rubén hace rato, cuando haces un proyecto, pues te vas guiando también de toda esta información que te da el lugar donde lo estás implantando. Me parece increíble esta frase de Humberto Ricalde, ¿no? Pues sí, los proyectos no caen de un paracaídas, los proyectos se empiezan a formar por las condiciones territoriales, climáticas, geográficas, topográficas, urbanas, ya de movilidad, de tejido, o sea, son estas diferentes capas que te van dando información para que el proyecto entonces empiece a responder a ellas de la mejor manera posible. Claro que no se da en todos los casos, ni digo que nosotros lo hagamos perfecto, pero al tú tener todo esto sobre la mesa, es más fácil tomar decisiones informadas y otra vez ahí es donde la lógica de las decisiones es la que empieza a ganar peso, a tomar importancia, porque están llenas de más información y están acompañadas o tratamos de ligarlas, digamos, o sea, las cualidades topográficas y las cualidades climáticas, cómo eso se representa en el paisaje que genera ese lugar y cómo ese paisaje es el que debería de suceder dentro del edificio, ¿no? O estas condiciones de movilidad, cómo es que la ciudad o ese pedazo de ciudad opera en cuanto a movilidad o a movimiento, a transporte, o sea, ya sea peatonal o transporte. Todo eso te va dando condiciones, te va dando posibilidades sobre todo, o sea, más que tener una condición, lo dice Benjamín Romano, ¿no? O sea, las reglas están para entenderse, una cosa es romperlas, que eso creo que no es correcto, pero están para entenderse y para aplicarse, y ahí es donde entra el ingenio del arquitecto de entender estas condiciones, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden potencializar, cómo se pueden ampliar, cómo si tenemos 30% de espacio abierto mínimo, cómo eso en realidad se puede transformar en más espacio abierto. Tenemos la norma mínima, pero no nos dice que máximo cuánto puede ser, ¿no? O sea, es como, no quiero ser repetitivo, pero sí entendimiento de las condiciones contextuales, lo que
lo que creo que va haciendo de cada proyecto único, ¿no? Y ahora sí que evitamos que caiga de un paracaídas, sino que más bien lo construimos desde sus cimientos. Muchas gracias. Sí, es como cuando preguntas en un taller cuál es el peralte de un escalón y te responden que son 18 centímetros. Bueno, eso dice la norma, ¿no? A propósito de máximos, pero no dice que lo puedes hacer de 17 o de 16.5. Ajá, no, y es parte, o sea, la pregunta es, ¿escalón de qué? ¿Escalón en un teatro o escalón en tu casa o escalón en un estadio? Salto de escalón olímpico, o sea, existen como muchas condiciones que hacen que un escalón solo sea el nombre que se le da a esa específica. Y pasa lo mismo con las casas. Una cosa es una casa y otra cosa es la casa implantada en el campo, la casa en la ciudad, los edificios urbanos abiertos, privados, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias. Una última pregunta, por favor, Armando. Este es de Ángel Ortega y dice, con base a la relación de la vivienda y el entorno, ¿cómo puedes hacer llamativo un espacio para un determinado porcentaje de la población? Supongo que se refiere a un sector, digamos, adultos mayores que buscan espacios de tranquilidad. Esa pregunta está interesante porque, como vimos o como comentamos hace rato, todos los proyectos se están inscritos bajo un marco normativo muy específico. Y eso además va de la mano de una sin necesidad económica o del mercado inmobiliario para la cual existen estos estudios de qué tipo de persona va a vivir ahí, su nivel socioeconómico. Y eso es como lo primero que hay que entender para saber a qué público va dirigido este producto, porque al final los departamentos son productos, los departamentos se venden, los departamentos se compran, se utilizan, pero es un producto muy específico, con sus ambigüedades, obvio, pero para un nicho de personas muy específico. Entonces, ¿cómo hacerlo más llamativo? Parte otra vez de este entendimiento de las reglas y de las normas y de lo que busca el desarrollador en cuanto a su investigación y a nuestros comentarios, claro, y nuestra investigación, pero en cuanto a la investigación del desarrollador de querer 10 departamentos de 90 metros cuadrados con tales especificaciones, porque eso es lo que la colonia busca, según el estudio de mercado o de necesidades, pues eso es lo que la colonia busca. Entonces es jugar o mejorar estas interacciones para que cuando alguien vaya a ver ese departamento que está en venta o alguien que se está haciendo su casa, pues se convenza de un espacio, se le haga llamativo, ¿no? O sea, una cosa puede ser el resultado del edificio hacia el exterior, hacia la calle, que para unos puede ser llamativo, otros pueden ni verlo, o sea, puede pasarles desapercibido, otros pueden verlo con la mejor aplicación de material de la colonia y a otros se les puede hacer el edificio más feo. O sea, eso sí es una cualidad un poco ambigua, pero creo que lo que los termina siendo llamativos fuera de cómo se vean es este entendimiento, pues sí, diferente, sí, modificado del programa que se nos da y de las condiciones que tenemos para operar, cómo eso podemos exponenciarlo y hacerlo mejor y dar mejor calidad a los espacios, mayor posibilidades de habitar a cada uno, ¿no? Y eso ya, si es un adulto mayor el que vive en la Juárez o en la del Valle o en Polanco, será circunstancial ya del cliente. O sea, también creo que no está basado solo en adultos de 30 a 35 años con un hijo. Hay muchas posibilidades que pueden suceder ahí, pero ahí es donde se vuelve llamativo. Cuando tú llegas a un espacio y te imaginas todas las posibilidades de habitar que existen ahí, es cuando pues, creo que te convences de ocuparlo, ¿no? De vivir ahí. Y eso pues esperamos nosotros, o ha sido el caso afortunadamente, se transforma o se refleja, pues sí, en un negocio redituable, sí, en una oportunidad para el desarrollador de vender bien esos departamentos y de tener un buen edificio entre manos. Muchísimas gracias, arquitecto.
Interesantísima la intervención. Gracias de verdad por compartir. Y nada más diría como una frase final que le escuché también a Humberto, que al hacer arquitectura hacemos ciudad. Y en ese sentido me parece que la propuesta de ustedes es muy, muy valiosa de verdad. Y para la entrega del reconocimiento, le cedo la palabra a la maestra Victoria Ruiz. Gracias, maestro Víctor. La Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro extiende el siguiente reconocimiento al arquitecto Armando Palacios Aubirac por su participación como ponente en la conferencia Arquitectura y Territorio en el evento vía online Diálogos de la Arquitectura organizado por la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Firma el licenciado Santiago Cardoso Casado, rector de la Universidad Cuauhtémoc. Arquitecto, muchas gracias. Una plática súper interesante, proyectos súper interesantes, temas que tenemos que volver a llevar a mesa, llevarla a los salones y platicarlo con los chicos. Muchas gracias por su ponencia. No, gracias a ustedes, Victoria, Víctor, bueno, y todos, ¿no? Jorge Luis y todos los que hicieron posible este evento. Muchas gracias por la invitación.